Buenos días, les habla el arquitecto Alfonso Reyes Garza. Pues el día de hoy queremos platicar un poco acerca de cómo han ido cambiando las cosas en el tema económico, sobre todo a partir de que pues comenzó en el país, por así decirlo, una ola de políticos neoliberales, como se les ha llamado, en la cual se deja la mayoría de la rectoría de las cosas al libre mercado, lo cual ha venido en detrimento. Pues quiero hablar sobre todo en el tema de vivienda. Eh, si nos remontamos a los años 60, 70, cuando el Infonavit era un organismo público que se dedicaba a hacer la vivienda social, la vivienda barata, económica. Entonces, en ese tiempo, ese organismo a lo que se dedicaba antes de que entrara toda esta ola neoliberal, pues ellos eran prácticamente una compañía constructora de dimensiones mayúsculas, en la cual pues contaba con maquinaria, equipo, una administración de personal, etcétera, como un organismo constructor, ¿verdad? Efectivamente. Luego después empieza esta otra ola cuando entra, si mal no recuerdo, Salinas de Gortari, y entonces empiezan a ver que pues que todos estos organismos, Telmex, todas estas empresas públicas, pues deberían de empezarse a privatizar o a cambiar su esquema. En el caso del Infonavit lo que sucedió, pues es que se convirtió en un simple banco y entonces la construcción de viviendas se privatizó. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues al entrar en el juego, los desarrolladores de vivienda a nivel de este tipo de vivienda, pues la vivienda empezó a hacerse cada vez con menores características buenas, ¿verdad? Fue en detrimento del tamaño de la vivienda. ¿Por qué? Porque se empezó a desarrollar, por un lado veo yo, competencia entre los diferentes empresas que se empezaron a dedicar a esto. Esto tuvo también por otro lado, eh, estas empresas empezaron a dedicar dinero a la propaganda para la venta de las casas. Y actualmente vemos un fraccionamiento en donde muchas veces son casas demasiado pequeñas. Me ha tocado ver el caso de algunas hasta de 4 metros de frente, que es algo ridículo, pero bueno, yo no sé cómo se permite eso. Y pero eso sí, con una competencia feroz en el tema de la publicidad entre unas y otras, dejando de lado el aspecto verdaderamente real, que es la vivienda y el hecho de que ahí va a vivir y va a dejar una historia de vida, una familia, una persona. Eso creo que es lo que menos importa en todo este esquema que tenemos ahorita. Se han hecho esfuerzos en términos de sustentabilidad en la vivienda pública del Infonavit, eso es innegable, pero creo yo que el verdadero esfuerzo no está digo, el verdadero problema es en el esquema que tenemos, porque metemos en la jugada a empresas que realmente y por su naturaleza pues tienen que generar utilidades, etcétera, y no deberían de estar preocupados por la vivienda pública. Hay cuestiones tan básicas y tan fundamentales dentro del Estado que creo yo que no deberían de regir los organismos privados. O sea, eso es imposible. Entonces, eh, yo no digo que estén mal las empresas, pues están en todo su derecho de generar utilidades y todo esto, pero al final de cuentas nos ponemos a ver, y los lotes que existían antes, los tamaños de terreno, pues eran muchísimo más grandes que lo que existe ahora. ¿Y eso por qué? Bueno, pues dichas empresas pues de entrada tienen que generar un 15-20% de utilidad sobre cada vivienda. Esa cantidad de dinero muy probablemente el Estado no necesitaría hacerla, la pudiera destinar en beneficio de la misma vivienda. Por otro lado, no es lo mismo la capacidad de compra a nivel gobierno para comprar cantidades tan fuertes y obtener precios tan grandes
que lo que pueda tener un desarrollador en muchos casos de fraccionamientos más pequeños. Y por otro lado, la organización territorial creo que estratégicamente la puede tener mucho mejor regida el gobierno. Algo similar me tocó ver en el tema de las escuelas cuando yo trabajé por ahí en el comité de construcción de escuelas. Pues ahí toda la obra ya absolutamente se hace de forma privada. ¿Y esto por qué? Pues porque existe un negocio detrás de todo eso, entre una colusión entre políticos y el sector privado. Entonces queda muy cómodo todo esto, pero a final de cuentas todo esto es en detrimento de lo que realmente importa, que es el bien que se va a entregar a otra persona. Eso es lo que yo creo que se debe de empezar a revisar el esquema de cómo estamos actuando para hacer nuestro desarrollo como ciudad. Ahí es en donde creo que sería importante revisar las cosas, porque sí es un problema bastante serio lo que existe ahorita, la forma en cómo se está conceptualizando todo esto. Entonces, pues hacemos votos porque la sociedad revise todos estos temas y se puedan reencauzar de una forma más adecuada en beneficio de los demás. Para mí es algo bastante serio el hacer vivienda, porque cada que nos planteamos hacer un proyecto de construcción, pues nosotros nunca dejamos de lado el hecho de que ahí va a vivir una familia y que tenemos un compromiso moral, y no solo con la familia, es con la vida. Como constructores o como arquitectos tenemos un compromiso con dejar una huella positiva en las personas en las cuales vamos a tocar con lo que hacemos. Entonces, y eso está muy por encima del dinero, pero muchas veces esto no se entiende así, y ese es uno de los problemas más fuertes. Entonces, bueno, ojalá y las cosas empiecen a modificarse. No niego que hay esfuerzos positivos en términos de sustentabilidad y todo, pero a final de cuentas el esquema financiero de cómo está, creo que es el que arrastra al país en muchos problemas, y detrás de estas viviendas tan pequeñas existen muchos problemas familiares, problemas de conducta, de convivencia, que afectan a toda una sociedad. Ese es el verdadero problema, no es el tema nada más de cuánto dinero, no. La vida, las cosas no se pagan con dinero, se pagan con la vida, con el tiempo de vida. Entonces eso es algo importante tenerlo en claro cada que negociamos y hacemos las cosas. Y bueno, pues por hoy es todo. Les agradezco su atención y estaremos aquí la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.